Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Y un saludo para Deku Random. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku se sentía mucho mejor el primer día de clases, sin un resfriado o tos que delatara el hecho de que había estado enfermo la semana anterior. Se puso su nuevo uniforme escolar con orgullo y comió un buen desayuno mientras esperaba a que su padre estuviera listo para irse. Cuando su padre se sentó a la mesa y rápidamente mordió su huevo frito sobre tostada, casi lo escupió cuando vio a su hijo. «¿Zu dónde aprendiste a hacer un nudo de corbata?» «A ninguna parte». «Por eso parece así», le dijo Izuku con una sonrisa. Su padre suspiró y sacudió la cabeza. «Te mostraré cómo hacerlo correctamente antes de que nos vayamos». Izuku no era bueno con las corbatas. Siempre calculaba mal la longitud de la cola que debía dejar y terminaba siendo demasiado larga o demasiado corta. Finalmente, su padre lo hizo por él para que no llegaran tarde. Dejarlo en la escuela haría que Izuku llegara un poco antes de clase, para que su padre no llegara tarde a la oficina. Izuku saltó rápidamente del auto en la acera para no detener el tráfico, pero su padre se había asegurado de tomarle una foto a través de la ventana antes de irse. «Estoy orgulloso de ti», gritó su padre mientras se alejaba de la acera. Izuku sonrió y se dirigió hacia el enorme edificio. Le habían enviado un mapa sencillo del campus junto con sus formularios de inscripción y lo había estudiado detenidamente, intentando memorizar dónde estaba todo. Ya se sentía más seguro allí, sabiendo que nadie sin una credencial especial podía pasar las puertas sin dar la alarma. Además, cualquiera que intentara atrapar a un estudiante en una escuela de héroes, donde todo el personal y los profesores eran héroes profesionales en activo o retirados, era una locura. Los pasillos estaban en su mayoría en silencio mientras pasaba por habitaciones con puertas absolutamente enormes, probablemente para estudiantes o personal con mutaciones que les daban cuerpos extra grandes. All Might era súper alto, y Endeavor también. Ambos habían ido a la UA en algún momento, por lo que era probable que no fuera poco común. Llegó a la habitación 1, y respiró profundamente antes de abrir la puerta y entrar. Había esperado ser el primero en llegar, excepto tal vez su maestro, pero estaba equivocado. En el cuarto asiento, sentado alto y erguido como una regla, estaba otro estudiante. Izuku le hizo un gesto con la cabeza cuando entró y estaba a punto de saludarlo amistosamente, cuando el chico se puso de pie de un salto y se acercó con un paso algo rígido, pero rápido, con la mano extendida. «Hola. Soy Iida Tenya de la Academia Somei. Es un placer conocer a otra estudiante que valora la puntualidad tanto como yo, ahora que nos embarcamos en nuestra carrera más importante en la escuela secundaria». Izuku se quedó paralizado como un ciervo ante los faros de un coche, aturdido por el discurso veloz y la actitud atrevida de su nuevo compañero de clase. «Es un placer conocerte, Iida», dijo, estrechando la mano del otro chico. «Soy Midoriya Izuku». Omitió la parte de que solo había llegado temprano porque su situación de transporte lo obligaba a hacerlo. Iida era alto, con cabello oscuro perfectamente arreglado, anteojos con montura de alambre rectangular y uñas perfectamente cuidadas en sus manos, que parecían tener los dedos pegados. Tal vez eso era parte de su peculiaridad. Ante la mención del nombre de Izuku, el otro chico se puso de pie aún más derecho, si eso era posible. «Eres uno de los estudiantes que entró por recomendación», dijo, sonando emocionado. ¿Cómo?», preguntó Izuku. Sospechaba de cualquiera que supiera más sobre él de lo que debía. Se publicó en la lista de resultados de los exámenes de ingreso a la clase en el vestíbulo principal. Dijo Iida de inmediato. «Tú y un estudiante llamado Yaoyorozu son los dos estudiantes que no tuvieron que tomar el examen de ingreso. Deben ser verdaderamente excepcionales para merecer tal honor. Espero aprender todo lo que pueda de ustedes». «Bueno, gracias», dijo Izuku, desconcertado. «Haré todo lo posible para estar a la altura». La puerta se abrió de nuevo y entró otra estudiante, que no estaba muy segura de estar en el lugar correcto. Era una chica con el pelo negro cortado de forma asimétrica y orejas largas que le colgaban más allá de los extremos de su pelo hasta los hombros y parecían terminar en una especie de punta. «Buenos días», dijo Izuku con una sonrisa cuando sus miradas se cruzaron. «Buenos días», dijo Iida casi al mismo tiempo, solo que el doble de fuerte. Se acercó a ella y se presentó, al igual que lo había hecho con Izuku. Ella miró su mano durante unos segundos antes de estrecharla y decir que su nombre era Hiroki Uka.
Izuku estaba a punto de presentarse, pero la puerta se abrió de golpe y un chico con cabello extremadamente rojo y extremadamente puntiagudo entró con una sonrisa de dientes afilados. «Hola», dijo en voz alta pero amistosa. «Buenos días», dijo Ida. Parecía que Ida quería decir algo más, pero la puerta se abrió de nuevo y un chico rubio con una cola gruesa que se asomaba por detrás entró con una sonrisa tímida. Su cola tenía un mechón tupido de lo que parecía pelo que brotaba del extremo, e Izuku se preguntó qué pasaría si lo tocara. ¿Crecería el pelo o no? La puerta se abrió de nuevo mientras las personas que ya habían llegado se iban conociendo y buscando sus escritorios. El chico pelirrojo se llamaba Kirishima Eijiro y parecía muy agradable. Izuku fue el que más tiempo habló con él hasta el momento y se enteró de que su don se llamaba endurecimiento y convertía su piel en algo parecido a la piedra. Todos sus nuevos compañeros de clase parecían ser bastante agradables, aunque un par parecían tímidos. Una incluso era completamente invisible, a excepción de su uniforme, y eso hizo que Izuku quisiera bombardearla con preguntas al respecto. «Oh, ¿eres tú?», dijo en voz alta una niña cuando la puerta se abrió de nuevo. «¿Debería saber quién eres?». La sangre de Izuku se heló por un momento ante la voz familiar que lo hizo girar la cabeza y ver a la única persona que esperaba evitar. Kacchan se burlaba de una linda chica de mejillas sonrosadas que le hablaba en un tono amistoso. «¿De alguna manera me salvaste de ese punto cero en el examen de ingreso?», le recordó. Izuku no estaba seguro de que era un puntero cero, pero el hecho de que Kacchan hubiera salvado a alguien era algo nuevo. «TCH. No lo hice por ti», gruñó con rudeza. Sabía que el tiempo se acababa y pensé que acabaría con lo único que valía la pena combatir en todo ese lugar. «Ah», dijo la muchacha, insegura. «Bueno, gracias de todos modos». «Como sea, cara redonda», dijo Kacchan empujándola. Solo le tomó unos segundos más ver a Izuku, que estaba de pie junto a su escritorio, que estaba justo detrás del de Kacchan. «¿Qué demonios estás haciendo aquí, Deku?», preguntó enojado, pasando a toda velocidad al lado de todos los demás como si no existieran. «No tomaste el examen de ingreso». «Lo revisé 2 veces». «Tienes razón», le dijo Izuku tranquilamente. Antes de que Kacchan pudiera exigir más respuestas, Ida intervino, aparentemente indignado. «¡Qué grosero! Te informo que este es Midoriya Izuku. Uno de los 2 estudiantes lo suficientemente brillantes como para ganarse un lugar de recomendación en esta ilustre institución. Cualquiera que no me hubiera estado mirando antes, probablemente lo estuviera haciendo ahora». Izuku suspiró para sus adentros. «No te metas en esto, 4 ojos», le espetó Kacchan, agarrando la parte delantera de la chaqueta de Izuku. «No me creo ninguna tontería de ese tipo. ¿Cómo los engañaste para que te dejaran entrar?». «Todos tomen asiento», dijo una voz desde el frente de la sala. Allí, un hombre de aspecto cansado y sin afeitar, con un saco de dormir amarillo y esponjoso sobre un brazo, los observaba a todos sin mostrarse impresionado. A todos les llevó un momento comprender lo que había dicho el hombre, ya que su apariencia era muy extraña. En cuanto uno de ellos se movió, todos se apresuraron a sentarse y se enderezaron. Bueno, todos, excepto Kacchan, que estaba sentado encorvado y lucía molesto. «Les tomó 9 segundos y medio calmarse», les dijo el hombre con seriedad, levantando un cronómetro. «El tiempo es un recurso precioso. Es lógico que estén sentados y en silencio cuando yo llegue». Izuku miró al hombre que supuso que era su nuevo maestro. Incluso después de estudiarlo por un momento, el hombre de aspecto demacrado no le parecía familiar. Llevaba un mono negro que parecía haber sido usado por alguien que había dormido allí, y a juzgar por el saco de dormir, probablemente así fuera. También había una bufanda extrañamente larga, envuelta varias veces alrededor del cuello y los hombros del hombre que Izuku no podía descifrar. ¿Una elección de moda? ¿Una herramienta de algún tipo? «Soy Aizawa Shota», les dijo el hombre, arrojando su saco de dormir detrás del escritorio del profesor. «Soy su profesor titular. Encantado de conocerlos». No parecía contento de conocerlos. Parecía molesto, en todo caso. Aún así, se suponía que el personal y los maestros eran héroes actuales y pasados, por lo que este hombre tenía que estar escondiendo algo detrás de su apariencia descuidada. «Ahora date prisa, cámbiate el uniforme del gimnasio y dirígete al recinto». Sacó una pila de uniformes doblados de debajo del escritorio y los colocó encima. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando que todos buscaran apresuradamente su ropa deportiva en la pila. Por suerte, todas estaban etiquetadas e Ida rápidamente comenzó a repartirlas mientras llamaba a los estudiantes por sus nombres. «Todoroki grita».
Izuku giró la cabeza para ver al chico poco amigable del examen de recomendación acercarse para tomar su uniforme. Izuku sabía por la charla informativa de Ida que Todoroki se había visto obligado a tomar el examen de ingreso para ser admitido. Esperaba que no hubiera resentimientos. Tan pronto como Midoriya recibió su uniforme, se dirigió al vestuario y se vistió rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Kacchan le bloqueó el camino cuando intentó irse y lo acorraló con un pie en la pared y sus manos escupiendo chispas. ¿Qué es eso de una recomendación, nerd? ¿Quién demonios te vería y pensaría que te mereces un pase libre? ¿Qué sabes de mí, Kacchan? Preguntó Izuku, intentando pasar al otro chico para no hacer esperar al resto de la clase. Kacchan lo agarró por el cuello de su chándal y tiró de él hacia atrás, e Izuku suspiró. No tiene ningún sentido, dijo Kacchan. Entonces tendrás que resolverlo por ti mismo, le dijo Izuku, mientras le quitaba el cuello de la camisa. He intentado hablar contigo durante años y me ignoraste o te burlaste de mí todo este tiempo. Estoy aquí para aprender a ser un héroe, no para explicarte nada. Izuku se fue y empezó a trotar para intentar alcanzar a los demás. Temblaba ligeramente mientras se apretaba las correas de los guantes, en parte por los nervios y en parte por la ira. No tardó mucho en ver al resto del grupo y se unió a ellos justo cuando también llegaban un par de chicas. Kacchan fue el último en llegar e Izuku notó que sus nudillos estaban rojos, como si hubiera golpeado algo recientemente. No era su problema. Ahora que el último de nosotros se ha dignado a unirse al grupo, dijo Aizawa con insistencia, comencemos con la prueba de tus dones. ¿No se supone que debemos asistir a la ceremonia de ingreso? Preguntó la linda chica de mejillas rosadas. ¿Y a las sesiones de orientación? No hay tiempo que perder en ese tipo de cosas si quieres convertirte en un héroe, dijo su profesor con indiferencia. La UA es conocida por su sistema educativo de estilo libre. Nosotros, los profesores, tenemos vía libre para impartir nuestras clases como nos parezca mejor. Nadie sabía qué decir al respecto, por lo que simplemente se quedaron parados en grupo, esperando escuchar lo que vendría después. Lanzamiento de pelota de softball, carrera de 50 metros, salto de longitud desde parado, carrera de resistencia, fuerza de agarre, paso de lado a lado, fuerza de la parte superior del cuerpo y tocarse los dedos de los pies sentado. Has hecho todo eso en pruebas físicas estándar en la escuela secundaria. No se permiten peculiaridades, ¿verdad? Todos asintieron o se encogieron de hombros. Japón sigue insistiendo en calcular el promedio de esos récords sin tener en cuenta las particularidades. Eso es irracional. A Izuku no se le escapó que esta era la segunda vez que su nuevo maestro se refería a la racionalidad. Bakugou, dijo Aizawa, ¿cuál es el lanzamiento más lejano registrado que has hecho en la secundaria? Unos 67 metros, respondió Kacchan con naturalidad. Genial, dijo Aizawa, haciendo un gesto a Kacchan para que se parara en un pequeño círculo de tiza que parecía destinado a una competición de lanzamiento de bala. Ahora, inténtalo con tu don. Puedes hacer lo que quieras, pero no abandones ese círculo. Aizawa le lanzó una pelota de béisbol y Kacchan la atrapó con una mano y estiró los hombros por un momento en preparación. Da todo lo que tengas, aconsejó Aizawa. ¡Genial! Kacchan echó el brazo hacia atrás y luego añadió una explosión a su lanzamiento mientras gritaba. ¡Muere! ¿Morir? ¿En serio? Pensó Izuku mientras la brisa de la explosión agitaba su cabello y levantaba polvo. Todos observaron en silencio impresionados cómo la pelota desaparecía de la vista. Se escuchó un pitido de un dispositivo en la mano de Aizawa, y lo levantó para mostrarles la pantalla. 705,2 metros. ¡Guau! Dijo emocionado un chico rubio con un rayo negro en el pelo. Es una locura. Es importante conocer nuestros límites para poder superarlos. Ese es el primer paso racional para determinar qué tipo de héroes seremos. Por fin podemos usar nuestras peculiaridades para demostrar lo que valemos. Esto va a ser increíble. Dijo uno de los chicos felizmente. ¿Genial? Preguntó Aizawa en voz baja, lo que los puso a todos incómodos. Se están esforzando por convertirse en héroes en solo 3 años y están actuando como si todo fuera diversión y juegos. No levantó ni un poco la voz, pero su tono hizo que todos se estremecieran y escucharan con pavor. Correcto. El que obtenga la puntuación más baja, en promedio, en los 8 eventos, será considerado un inútil y será expulsado. Izuku frunció el ceño al oír esto. Seguramente el hombre estaba bromeando. Las miradas en los rostros de sus compañeros de clase decían que no estaban tan seguros. Kacchan no parecía preocupado, por supuesto, y Todoroki tampoco.
Izuku se sentía lo suficientemente seguro de su propia aptitud como para pensar que no quedaría en último lugar, pero no tenía idea de qué peculiaridades tenían los demás, además de Yaoyorozu. Comenzaron con un movimiento fácil, tocando los dedos de los pies sentados. Aizawa los hizo ir uno a la vez, probando su flexibilidad, viendo hasta dónde podían estirarse las puntas de los dedos de los pies mientras sus piernas estaban extendidas frente a ellos. Algunos solo pudieron alcanzar los tobillos, mientras que otros, como Asui, que tenía las habilidades de una rana, pudieron estirarse mucho más allá de eso. Izuku no pudo llegar tan lejos como Asui, pero solo estaba 1 centímetro por debajo de su puntaje. Joder, qué flexible eres. Dijo con envidia el chico rubio con la raya en el pelo. Apenas podía alcanzar mis tobillos y me dolía muchísimo. Por cierto, soy Kaminari. Midoriya, respondió Izuku con una sonrisa. Tengo una ventaja. Una de mis peculiaridades es la agilidad y el equilibrio. ¿Una de tus manías? Preguntó con curiosidad. Izuku se libró de tener que explicarse cuando Aizawa les llamó la atención para pasar a la siguiente prueba. Había barras de dominadas en el borde de la pista alrededor del campo y cada uno se turnó para ver no solo cuántas dominadas podían hacer en 1 minuto, sino también dominadas, para probar cuánto tiempo podían aguantar con la barbilla por encima de la barra. La linda chica de mejillas rosadas, a quien Aizawa llamó Uraraka, usó su don antigravedad en sí misma para obtener una ventaja, pero después de las dominadas, la dominada que hizo solo duró unos 15 segundos antes de caer al suelo, tambalearse unos metros y vomitar en la hierba. Izuku arrugó la nariz, pero se sintió mal, obviamente su quirk hizo algo para provocarle náuseas después de demasiado uso, ya que había estado burbujeante y alegre hace solo unos minutos. Por supuesto, Kacchan lo hizo muy bien, con una fuerza increíble en la parte superior del cuerpo debido a su don. Había un tipo llamado Shoji que tenía múltiples apéndices que podían convertirse en partes corporales adicionales y que lo hizo incluso mejor. Duró los 60 segundos completos en la parte de dominadas. Izuku superó la puntuación de Kacchan por varias dominadas y también duró hasta el final del tiempo de dominadas, gracias a su don de levitación. Todos quedaron atónitos con la fuerza de agarre de Shoji. Nadie se acercó ni por asomo a igualarlo al principio, ni siquiera Sato, quien comió terrones de azúcar para mejorar su fuerza justo antes de intentar vencer a Shoji. Kacchan se burló de Izuku cuando este no igualó del todo su fuerza de agarre al principio, pero la mirada se agrió cuando aparecieron chispas verdes alrededor de Izuku. El medidor de las empuñaduras subió, quedando a 1 kilogramo de la puntuación de Shoji. Los pasos de lado a lado estaban dominados por un niño muy bajo con bolas moradas en la cabeza que aparentemente eran súper pegajosas para cualquier cosa o persona, excepto para él mismo. Puso un par de cada una en el suelo sacándolas de su cuero cabelludo, al instante las reemplazaron otras nuevas, e Izuku estaba fascinado. Una vez que las bolas estaban en su lugar, el niño pequeño rebotaba entre ellas como una pelota en una máquina de pachinko hiperactiva. Kaminari se torció el tobillo durante este ejercicio y cada vez estaba más preocupado por su puntuación total. Hagakure, la chica invisible, estaba igualmente preocupada. Muchos de ellos tenían serias dudas, de hecho. Cuanto más avanzaba la prueba, más tensión se acumulaba para aquellos que no estaban rindiendo tan bien. A continuación llegó el lanzamiento de pelota blanda, e Izuku volvió a activar One for All y soltó el lanzamiento más fuerte que pudo. Superó la puntuación de Kacchan por 33 metros y se estaba dando una palmadita en la espalda mentalmente cuando escuchó un grito detrás de él. Se giró para encontrar el rostro de Kacchan contorsionado por la rabia y su cuerpo envuelto en la bufanda de Aizawa. ¿Qué es esta porquería de tela? Es rígida. No me puedo mover. Es mi arma de captura, le dijo Aizawa, sonando molesto. Izuku notó que el cabello de su sensei flotaba alrededor de su cabeza mientras hablaba, y sus ojos estaban muy abiertos y brillaban con un ligero color rojo. Está hecha de fibra de carbono y alambre de aleación especial. Ahora deja de intentar usar tu don, se me están secando los ojos. Izuku se dio cuenta de que las manos de Kacchan estaban hacia arriba, aunque sus muñecas ahora estaban atadas, pero no se escapaban chispas amenazantes. Aizawa Sensei parecía tener un don que cancelaba el don. Kacchan debió haberse relajado en ese momento, porque el arma de captura fue liberada y regresó a su dueño para descansar sobre sus hombros una vez más. Izuku tenía muchas preguntas sobre eso, pero no era el momento adecuado para hacerlas. El uso de un quirk contra otro estudiante fuera de la práctica de batalla está estrictamente prohibido y es posible motivo de expulsión, Bakugou. Los ojos de Aizawa estaban serios, a pesar de que su quirk estaba desactivado.
Kacchan hizo una mueca fea, pero se alejó de Izuku y caminó pisando fuerte hacia el exterior del grupo reunido, esperando a que todos terminaran el lanzamiento de pelota blanda. Su rabieta pronto se olvidó cuando Uraraka obtuvo una puntuación de infinito después de su lanzamiento, y todos perdieron la cabeza colectivamente de la emoción. Yaoyorozu obtuvo una puntuación incluso más alta que Izuku, habiendo sacado un lanzacohetes modificado de su espalda y disparando la pelota blanda fuera de la vista. Ida ganó fácilmente la carrera de 50 metros, ya que tenía motores en las pantorrillas que lo impulsaban a velocidades increíbles. Izuku quedó en cuarto lugar en esa parte particular de la prueba, cuando One for All se estancó en los últimos metros. Aún así, fue una puntuación decente y no tuvo de qué preocuparse. Mineta, el chico con pelotas en la cabeza, quedó último en esa prueba, pero tener las piernas más cortas de todos los presentes hizo que eso fuera inevitable. El salto de longitud de este parado fue un evento muy difícil. Asui, con las habilidades de una rana, obviamente estaba en la cima de la tabla de puntajes. Izuku tuvo un buen desempeño, utilizando su levitación, junto con su entrenamiento de gimnasia, para llegar en tercer lugar, detrás de Kacchan. La carrera de resistencia fue relativamente fácil para Izuku, solo tenían que mantener un ritmo constante y correr durante 30 minutos sin detenerse ni disminuir considerablemente la velocidad. Dado que normalmente corría como ejercicio diario, no era gran cosa. La mayoría de los demás parecían seguir una rutina de ejercicios similar, ya que todos parecían estar bien durante los 30 minutos completos. Mineta fue el más lento, seguido de Hiri Kaminari, cuyo don era la electricidad. Izuku estaba relativamente seguro de que esos tres eran los que deberían estar más preocupados si Aizawa decía lo que decía sobre expulsar a uno de ellos. ¿Sensei? Le preguntó Izuku a Aizawa en voz baja mientras la clase esperaba a que el último de sus compañeros terminara su recorrido. No estarás planeando expulsar a ninguno de nosotros hoy, ¿verdad? ¿Por qué crees que no hablo en serio? Le preguntó su profesor, sin apartar la vista de los últimos corredores. Porque nos has hablado sobre la importancia de la racionalidad 3 veces hoy, y expulsar a cualquier estudiante basándose únicamente en un puñado de pruebas de aptitud física parece ser muy irracional, dijo Izuku respetuosamente. ¿Por qué? Preguntó Aizawa. Izuku se sintió alentado por el hecho de que el hombre no sonaba enojado con su pregunta o respuesta, hasta ahora. El crimen está aumentando desde que derribaron a All for One, y All Might no estará en escena para siempre. Japón necesitará héroes realmente buenos una vez que se retire, para evitar que las cosas se salgan de control. Además, no hay muchos niños por ahí que tienen peculiaridades que son excelentes para el trabajo de héroe, pero no realmente físicas. Rechazar candidatos que podrían ser buenos héroes sin darles una oportunidad real parece un contraproducente. Intentó expresarlo de una manera que no pusiera en tela de juicio el juicio de su profesor, aunque sí lo pusiera totalmente en tela de juicio. ¿Cómo puede un chico de 15 años saber algo sobre All for One? Preguntó Aizawa, presionando finalmente el botón de su cronómetro y haciendo contacto visual con Izuku mientras Mineta pasaba la línea de meta. Me lo encontré un par de veces cuando era niña. Al parecer. Sí, dijo Aizawa como si lo recordara. Leí tu expediente. Luego, sin hacer más comentarios sobre el análisis de Izuku, reunió al grupo para darles los resultados de las pruebas. Levantó un dispositivo que proyectaba un holograma de un marcador en el aire frente a todos. No soy el último, susurró Kaminari. ¡Oh, no! Gimió Mineta al ver su nombre en último lugar. Izuku vio con satisfacción que su propio nombre estaba en segundo lugar, por encima del quinto de Kacchan. Mentí, les dijo Aizawa. No expulsarán a nadie. Fue un engaño racional para asegurarme de que todos hicieran lo mejor que pudieran. 2/3 de la clase quedaron boquiabiertos y algunos parecían estar a punto de desmayarse. Era bastante obvio que no podía ser verdad, si te parabas a pensarlo, dijo Yaoyorozu, sonando desconcertado por el alivio de todos. Supongo que debería haber dicho algo. ¿Tú crees? Le gritaron varios de ellos. Mineta parecía que iba a desmayarse. De todos modos, por ahora hemos terminado. Todos los folletos y copias del plan de estudios están en el aula, revísalos. Midoriya, aquí tienes un pase para que vayas a ver a la enfermera por tu brazo. Izuku se detuvo e hizo una mueca de dolor. Había estado esperando que su maestro no hubiera visto el moretón que había aparecido en su brazo después de su lanzamiento de pelota de softball. Tomó la nota con disgusto, pero el hombre simplemente se dio la vuelta y se alejó después de entregársela. Sin preguntas, sin regaños. Vaya. Amigo. ¿Qué te pasó en el brazo?
Preguntó Kirishima, echando un vistazo una vez que el profesor le había llamado la atención. No es gran cosa, dijo Izuku encogiéndose de hombros. A veces me dan una reacción violenta si uso a fondo mi don de fuerza. Nos vemos más tarde, primero iré a que me revisen esto. Izuku estaba feliz de tener una excusa para no quedarse atrapado en el vestuario con Kacchan otra vez. Espera, quería hablar con él. Estaba actuando como si tuviera más de un don, escuchó Izuku que decía caminar y mientras caminaba de regreso a la escuela. ¿En serio? ¿Como Todoroki? Preguntó Kirishima. No, respondió Kacchan. Deku tiene como 10 u 11 dones. Los obtiene de gente muerta. ¿Qué? Preguntaron ambos chicos al mismo tiempo. Izuku no se dio la vuelta para ver qué pensaban o qué tipo de tonterías intentaría decirles Kacchan. Simplemente siguió caminando, esperando que todos vieran a través de los chismes maliciosos de Kacchan quién era en realidad. Recovery Girl era incluso más pequeña de lo que Izuku recordaba que era, de la única vez que la había visto, cuando All Might se había desinflado por primera vez de su forma muscular. Todavía lucía básicamente igual y seguía siendo tan mandona como la recordaba. ¿Ya te has metido en algo peligroso en tu primer día de colegio, jovencito? Le preguntó cuando él le mostró el brazo. ¡Qué moratón más feo! Él le explicó sobre la reacción que había provocado su peculiaridad y ella escribió su nombre en su computadora. ¿Ah, sí? He leído sobre ti. Tienes un don muy interesante. Dijo ella, mirando su expediente. Bueno, te curaré en un santiamén, pero es posible que quieras echarte una siesta cuando llegues a casa. Mi don usa tu propia resistencia para acelerar la curación. Eso es genial, dijo Izuku mientras fruncía el ceño y besaba su brazo. Sintió que se le agotaba la energía al instante, pero no tanto como para que sintiera que se quedaría dormido de inmediato. Los moretones desaparecieron como por arte de magia, y el dolor hizo lo mismo. Ella le dio algunos dulces de un dispensador pez de Kamui Worlds y lo echó de su clínica cuando un estudiante mayor entró con un gran chichón en la cabeza. Izuku masticó los dulces con sabor a uva mientras se dirigía a cambiarse. No pudo descifrar la corbata nuevamente y simplemente la dejó hacer lo que quería. Afortunadamente, el aula estaba casi vacía cuando llegó allí y reunió todo lo que necesitaba mientras Iida se sentaba en su escritorio, revisando el programa de estudios. Nos vemos mañana, Iida, dijo Izuku mientras se colgaba el bolso al hombro. Ah, Midoriya. En realidad te estaba esperando. Dijo Iida, poniéndose de pie y agarrando su propio bolso. Me preocupé cuando necesitabas atención médica. Siguieron caminando juntos mientras salían de la escuela. No fue gran cosa, solo un poco de hematomas. Eso pasa a veces cuando uso mi quirk de fuerza con demasiada energía, le aseguró Izuku, desestimando la preocupación. Recovery Girl lo arregló de inmediato. Es increíble. He notado que hablas como si tuvieras múltiples peculiaridades, dijo Iida sin sutileza. Izuku asintió, sabiendo que no podía evitar este tema para siempre. Sí, tengo 13 peculiaridades, dijo con naturalidad, esperando la reacción. Iida se detuvo, parpadeó y luego se rió entre dientes. Veo que eres un bromista. Muy gracioso. Izuku sonrió. No, lo digo en serio. Hola, chicos. Ambos muchachos se giraron y vieron a Uraraka corriendo hacia ellos con una alegre sonrisa en su rostro. ¿Van a la estación? Podríamos caminar juntos. Ah, chica del infinito. Dijo Iida. Infinity Girl sería un nombre de héroe increíble, pero Izuku no estaba seguro si Iida estaba bromeando o si simplemente había olvidado el verdadero nombre de la chica. Soy Uraraka, dijo ella, probablemente preguntándose lo mismo. Y tú eres Iida y tú eres Deku. Izuku no sabía si reír o llorar. En realidad, es Midoriya. Midoriya Izuku. Pero ese tipo ruidoso y enojado te llamó Deku, dijo, sonando confundida. Sí, nos conocemos desde preescolar. Me llama así para insultarme, confesó Izuku. No le gustó mucho. O en absoluto. Lo siento mucho. Simplemente lo supuse. Creo que Deku emite una especie de sensación de que puedo hacerlo. Creo que estás pensando en Deku, pero no te preocupes por eso, le aseguró Izuku. Perdió el poder de hacerme daño hace mucho tiempo. Ahora es solo una forma mezquina de meterse conmigo. Parece bastante irascible, dijo Iida, pensándolo bien. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. ¿De verdad no estabas bromeando? Uraraka se unió a ellos mientras comenzaban a caminar hacia la puerta. No, en realidad tengo 13 dones, dijo Izuku con pesar.
Mi don original se llama herencia y si alguien muere cerca de mí, en cierto modo absorbo su don. Ida se detuvo de nuevo, moviendo la boca, pero sin emitir ningún sonido mientras procesaba y rechazaba varias respuestas a eso. Uraraka también se detuvo, con los ojos muy abiertos. Dios mío. Qué triste. ¿Has visto morir a tanta gente? Parecía muy preocupada por Izuku mientras decía esto. No, dijo Izuku. Eso solo me pasó 2 veces y no recuerdo bien ninguna de las 2. Es una larga historia, pero digamos que no puedo estar cerca de los hospitales por razones obvias. Solo lo dices 2 veces como si no fuera gran cosa, señaló Uraraka. Ida se acomodó las gafas e hizo un movimiento de cortar con la mano plana. Ah. Ya veo. Eso podría ser bastante desastroso, ¿no? Y bastante inquietante. Izuku suspiró aliviado por dentro al ver que su don no los repelía por completo. Más que un poco, seguro. Entonces, ¿qué son? Preguntó Uraraka con curiosidad. Quiero decir, obviamente tienes la habilidad de levitar. Al principio pensé que teníamos la misma habilidad, pero no es así. También está el de fuerza mejorada, añadió Ida, recordando las pruebas de don anteriores. ¿Tienes también uno de velocidad o es un beneficio del de fuerza? Izuku estaba a punto de responder, cuando llegaron a la puerta y vio a Sir parado en la acera frente a su auto, que estaba estacionado con las luces de emergencia encendidas. Ah. Me olvidé de que no debo tomar el tren. Dijo Izuku, tanto para sí mismo como para los demás. ¿Es ese tu papá? Preguntó Uraraka. Oh. No, él es mi entrenador de Quirk, dijo Izuku. Más o menos. Tengo que irme ahora, pero los veré a ambos mañana, ¿de acuerdo? Estoy deseando aprender más sobre tus peculiaridades. Dijo Ida, haciendo una reverencia rígida. Fue un placer haberte conocido. Adiós, Midoriyaya. Nos vemos mañana. Dijo Uraraka alegremente. Izuku les hizo un gesto con la mano a ambos mientras se acercaba al señor. Lo siento, me dejé llevar tanto por todo que olvidé preguntar cómo se suponía que debía volver a casa. Te llevaré hoy, dijo Sir con tranquilidad, abriendo la puerta del pasajero y luego rodeando el capó para ponerse detrás del volante. Izuku se deslizó rápidamente y cerró la puerta, abrochándose el cinturón de seguridad mientras el auto se incorporaba al tráfico. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? Le preguntó el señor mientras conducía por las transitadas calles. Aparentemente no es suficiente, ya que tengo que regresar mañana, le respondió Izuku rápidamente. El señor puso los ojos en blanco ante eso. Parece que has hecho el comienzo de algunas amistades, ¿no? Preguntó. Tal vez, dijo Izuku con cautela. Parecen simpáticos y hay algunas peculiaridades realmente interesantes en mi clase. ¿Alguna desventaja? Bueno, lo más importante es que Kacchan está en mi clase, dijo Izuku. Ese es el chico que ha sido una espina en tu costado desde que eras pequeño, observó Sir. Me sorprende un poco saber que logró entrar al curso de héroe. Tú y yo también, dijo Izuku con sentimiento. Pero él tiene una peculiaridad increíble y, probablemente, un control asombroso sobre ella. Murmuró Sir sin comprometerse. ¿Es ese el único inconveniente hasta ahora? No estoy muy seguro de mi maestro, confesó. Parece un poco. ¿Su nombre? Preguntó el señor. Aizawa. Ah, la voz de Sir transmitía comprensión y diversión, y había un atisbo de sonrisa en sus labios. Puedo entender por qué tienes algunas reservas, pero es un héroe excelente. Trabaja principalmente de noche, fuera del foco de atención. Es una de nuestras mejores fuentes de información sobre lo que sucede en el submundo. Izuku no se sorprendió de que Sir hubiera oído hablar de él, parecía conocer a todos en el mundo de los héroes. Su don parece borrar los dones de otras personas, dijo Izuku. Estaba pensando que debería llamarse ninguno para todos. De hecho, eso le valió un resoplido a Sir, lo que hizo que Izuku se partiera de risa. Por mucho que a Sir le encantara el humor, era bastante difícil obtener una buena reacción de él. ¿Te contó sobre su quirk? Preguntó Sir, una vez que Izuku se calmó. Nos lo mostró, dijo Izuku. Kacchan perdió los estribos cuando superé su puntaje en el lanzamiento de pelota blanda durante nuestra evaluación de don y trató de iniciar una pelea. Aizawa usó esta genial bufanda de captura para agarrarlo y luego apagó su don para que no pudiera provocar explosiones. ¿Y a este muchacho no lo expulsaron? Preguntó Sir, sonando sorprendido, o todo lo sorprendido que era capaz de sonar. No, pero Aizawa asustó a todos al principio, diciendo que iba a expulsar al niño que obtuviera la puntuación más baja en el examen de hoy, pero luego dijo que era un engaño lógico para hacernos hacer nuestro mejor esfuerzo. Es interesante.
Creo que el año pasado expulsó a toda una clase de primer año, le dijo Sir con seriedad. Debe haber visto algo en cada uno de ustedes que le gustó. ¿Una clase entera? Izuku prácticamente gritó. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? No estoy seguro, admitió Sir. Pero parecía que un hombre que no tiene miedo de expulsar a una clase entera no dejaría que un chico que empezó una pelea el primer día de clases se quedara allí. Así que le advirtió, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Probablemente eso sea más que todo lo que le ha pasado en los últimos 2 años en la escuela secundaria. Sensei dijo que si volvía a pasar, lo expulsarían. Tal vez incluso lo diga en serio. Fue entonces cuando Sir se detuvo en el carril de descenso frente al edificio de apartamentos de Izuku, por lo que su conversación se interrumpió por el momento. Me alegro de que tu primer día haya sido productivo, dijo. Estoy seguro de que mañana resultará aún más educativo. Gracias por traerme, dijo Izuku mientras salía del auto y vio a Bubble Girl parada justo dentro del vestíbulo. Lamento ser una molestia. Tonterías, dijo Sir, desestimando la disculpa. Izuku sonrió y saludó mientras Sir se alejaba e Izuku entró. ¿Cómo estuvo tu primer día? Le preguntó Bubble Girl mientras entraba. Fue divertido. Izuku casi se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Aparte de los momentos negativos, todo había sido interesante y nadie se había asustado por su don. Al menos, todavía no. Mañana determinaría a cuántas personas Kacchan habría envenenado en su contra mientras tanto. Me alegra oírlo. Dijo alegremente. Subiré contigo y haré un rápido reconocimiento en persona, luego me encargaré de vigilar los monitores de seguridad y la cámara en tu sala de estar. Ella le guiñó un ojo y él se preguntó si lo había visto comportarse de forma extraña hacía un par de días. Sintió que se le calentaban las mejillas y supo que debía estar ruborizado, lo que solo empeoró las cosas. Automáticamente se giró hacia la escalera y ella se detuvo para mirarlo interrogativamente. Lo siento, normalmente tomo las escaleras, explicó. Para hacer ejercicio. ¿Quieres correr? Preguntó con una sonrisa traviesa. Subió las escaleras antes de que Izuku pudiera preguntarle si hablaba en serio, e Izuku la siguió riéndose. En el piso 15, ambos respiraban con dificultad, pero sonreían. Bubble Girl siguió a Izuku dentro del apartamento y lo hizo esperar junto a la puerta hasta que revisó todas las habitaciones, luego lo dejó solo para ir a relevar a Centipeder en su tarea de monitor. Izuku le envió un mensaje de texto a su papá para hacerle saber que había tenido un buen día y que había llegado sano y salvo a casa, luego fue a su computadora para ver qué podía averiguar sobre su nuevo maestro. La respuesta fue, sorprendentemente poco. Hubo breves artículos de prensa sobre su aceptación de un puesto de profesor en la UA y sobre su personaje de héroe conocido como Eraserhead. Casi no se decía nada sobre su participación en algo importante y las únicas fotografías de él eran del sitio web de la facultad de la UA o fotografías borrosas y o oscuras, que eran poco más que una sombra entre sombras. Izuku se preguntó qué hacía exactamente un héroe clandestino mientras estaba en el trabajo. Después de que su búsqueda en internet no arrojara casi nada, Izuku se preparó algo de comer y se sentó a la mesa con su último cuaderno de héroes. Hizo bocetos de todos los compañeros de clase que pudo recordar y de lo que sabía sobre sus peculiaridades. No había tenido muchas oportunidades de socializar con muchos de ellos, pero esperaba tener un cuaderno entero dedicado a la clase pronto. El día había sido corto, ya que el primer día generalmente consistía principalmente en la ceremonia de ingreso y en conocer a tu maestro y compañeros de clase, a menos que estuvieras en la clase 1A, aparentemente. Izuku tuvo mucho tiempo para ordenar la casa, lavar la poca ropa que había y hacer los preparativos para la cena. Izuku nunca se había dado cuenta de lo mucho que había dado por sentada su libertad antes de verse obligado a quedarse en casa. Anhelaba salir a correr, o pasar el rato en la librería, o incluso recoger basura en la playa. Estúpidos villanos con sus estúpidos planes secretos. Se preguntó cuánto tiempo tendría que durar esto. Tal vez podría obtener permiso para ir al campus temprano, o quedarse más tarde para hacer ejercicio en los terrenos, que eran absolutamente enormes. El campus de la UA era tan extenso, que era como su propio pequeño país, con varios paisajes urbanos simulados, más de un estadio, varias áreas abiertas con césped, una sección de bosque y toneladas de campos de entrenamiento esparcidos por todas partes. Incluso había áreas satélite en el campus para experiencias de entrenamiento a distancia. Seguramente tenía que haber un lugar donde pudiera hacer un entrenamiento decente, o al menos salir a correr.
Tendría que preguntarle a Izawa si era una posibilidad antes de molestar a alguien más para tratar de hacer arreglos para el transporte. Cuando su padre llegó a casa, Izuku le contó todo sobre su día, contándole todos los detalles y respondiendo preguntas. Su padre estaba un poco preocupado porque Kacchan estuviera en su clase, pero no dijo nada más que esperaba que el otro chico se comportara. Su padre dijo que habían localizado al novio, ahora ex, de su asistente y habían conseguido un nombre que coincidiera con el rostro de la cámara de seguridad, pero las búsquedas no arrojaron ningún resultado. Por ahora, Izuku seguía bajo arresto domiciliario para su propia protección. En general, había sido un buen día, e Izuku se durmió emocionado por lo que traería el día siguiente. Las pesadillas fueron más brutales que cualquiera que hubiera tenido antes. La abuela Ito estaba allí, gritándole a Izuku que corriera, pero los pies de Izuku estaban congelados en el suelo y no podía moverse, ni hablar, ni siquiera gritar. Observó impotente cómo la abuela intentaba alcanzarlo, pero no podía avanzar, sino que se hundía en el suelo como si se hubiera convertido en arenas movedizas. Finalmente, la abuela fue tragada por completo e Izuku no pudo hacer nada. Entonces All For One estaba allí, con su espeluznante niño de cabello blanco, y ambos sostenían enormes jeringas y escalpelos de aspecto malvado en sus manos. All Might llegó, pero una puerta de disformidad se abrió y lo succionó. Sir cayó del cielo y alcanzó al niño de cabello blanco, pero se convirtió en una ráfaga de confeti cuando el niño agarró el brazo de Sir. Las imágenes eran confusas, desordenadas y aterradoras. Izuku se incorporó de golpe en la cama con un grito atrapado en la garganta y el corazón rugiendo en sus oídos. Intentó respirar profundamente para calmarse, luego tomó la botella de agua que estaba en su mesita de noche y bebió cada gota antes de comenzar a calmarse, con un solo pensamiento en su mente. ¿Qué carajo fue eso? Izuku se dio cuenta de que su alarma sonaría en menos de una hora y decidió que ya había dormido lo suficiente por ahora. Las pesadillas todavía estaban frescas en su memoria y su habitación se sentía sofocante y calurosa después de eso, el sudor le corría por la piel como si fueran hormigas que le hicieran cosquillas. Se vistió con pantalones cortos y una camiseta que decía camiseta de entrenamiento en el frente y salió a la sala de estar. Sacó un trozo de papel y escribió una nota en él con marcador negro. Voy a subir y bajar las escaleras para hacer ejercicio. Prometo no salir del edificio. Fue y sostuvo la nota frente a la cámara en la sala de estar, con la esperanza de que quien lo estuviera mirando no se asustara. Apoyó la nota en la encimera de la cocina, donde su padre podría verla si se despertaba antes de que él regresara. Hizo sus estiramientos rápidamente y salió. Para acceder a la puerta de la escalera que daba al vestíbulo era necesaria la llave del inquilino y, en cualquier caso, sabía que la vigilaban de cerca. Debería estar tan seguro como si estuviera en su apartamento, ¿no? Abrió la puerta y empezó a bajar a un ritmo constante, girando en cada rellano para bajar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Hasta que llegó al piso inferior. Cuando llegó allí, vio a Rapidfire de pie, mirando la pantalla de su teléfono, que levantó a modo de saludo. Izuku podía ver que estaba vigilando los monitores de seguridad a través del teléfono. ¿Te levantas temprano?, dijo el compañero. Sí. Supongo que me siento inquieto, dijo Izuku, trotando en el mismo lugar. Haz lo que tengas que hacer, dijo. Estaré aquí enseguida. Por cierto, buena idea, sosteniendo un cartel. Izuku asintió y se dio la vuelta para subir las escaleras que acababa de bajar. Cuando se detuvo 30 minutos después, estaba sudado, pero mucho más tranquilo. Una ducha rápida lo refrescó y, cuando su padre se despertó, el desayuno estaba listo e Izuku estaba ansioso por dejar atrás la dura noche. Buenos días, Midoriya. Izuku le sonrió a Ida, que fue el primero en llegar a su clase nuevamente. Se veía tan rígido como el día anterior, e Izuku pensó que ese era su estado normal. Hola, Ida. Dijo Izuku, dejando su mochila en su escritorio antes de darse la vuelta para unirse a su nuevo compañero de clase. Lamento que nuestra conversación de ayer se haya interrumpido. Lo entiendo perfectamente. Nunca debes hacer esperar a alguien que está dispuesto a hacerte un favor. Resaltó sus comentarios moviendo las manos en el aire para enfatizar, lo que a Izuku le pareció curioso y algo divertido. Tengo un horario bastante estricto en este momento, dijo Izuku vagamente. Ya veo, dijo Ida, dejando de lado cortésmente el tema para hacer otra pregunta. ¿Te importaría contarme más sobre tus peculiaridades mientras esperamos a que lleguen nuestros compañeros de clase? Claro, dijo Izuku con naturalidad. A mí también me gustaría saber más sobre los tuyos. Mi pasatiempo es analizar peculiaridades.
Izuku explicó cómo funcionaba su don y cómo había obtenido muchos de ellos por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dejó de lado la participación de All for One y la muerte de su propia madre. No había necesidad de hacer que una explicación difícil fuera aún más difícil al hacerla incómoda justo antes de la escuela. Fascinante. Dijo Iida con interés mientras Izuku explicaba. Algunos de ellos podrían ser extremadamente útiles. Por el hecho de ser políglota por sí solo, podría ser un boleto para trabajar en casi cualquier parte del mundo. Izuku le dijo que le había resultado útil durante su reciente viaje a Taiwán, pero no llegó mucho más lejos, ya que empezaban a llegar más personas. Fue a sentarse en su escritorio y, cuando Kaminari y Kirishima se dirigieron directamente hacia Izuku, tuvo la sensación de que sabía lo que se avecinaba. No estaba equivocado. Amigo. Bakugou dijo que tienes como 11 peculiaridades. Dijo Kaminari emocionado, llamando la atención de todos los demás en la clase. Y que los obtuviste de gente muerta, añadió Kirishima, luciendo dudoso. Bueno, en parte tiene razón, dijo Izuku, aliviado de que no tomaran como verdad lo que dijera Kacchan. Era reconfortante que alguien viniera a hablar con él al respecto primero. Aunque, en realidad, tengo 13. 13. Se burló Mineta. No seas ridícula. Lo ridículo es que todos ustedes no estén ya en sus asientos cuando llego por segundo día consecutivo. Parecía que Aizawa no había dormido. Tenía un paquete de gelatina energética en la mano, del que estaba sacando la tapa de plástico mientras estaba de pie detrás del escritorio. Mientras todos se apresuraban, él chupó la pajita del paquete y lo vació de un solo trago antes de volver a poner la tapa y dejarlo en la mesa. ¿Alguno de ustedes quiere explicar por qué me hicieron esperar? Señor. Dijo Kaminari, levantando la mano en el aire. ¿Midoriya realmente tiene 13 dones? Izuku suspiró al sentir que sus mejillas se calentaban. Todas las miradas estaban sobre él y Kacchan se reía en voz baja frente a él. Sí, dijo Aizawa rotundamente. ¿Podemos continuar con nuestro día ahora? Todos murmuraron por unos momentos hasta que Aizawa los fulminó con la mirada y los dejó en silencio. Ayer les entregaron a todos una copia del horario y del temario. Izuku escuchó a medias lo que decía el profesor, pero sobre todo intentaba no reaccionar al saber que todos en la clase lo miraban furtivamente. Aizawa continuó como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, explicando que su día se dividiría en 2 partes. Por la mañana, tendréis clases típicas de secundaria, como inglés, matemáticas, historia, literatura moderna, historia del arte, geografía y otras, les dijo, con voz aburrida. Después del almuerzo, tendréis el entrenamiento de héroes, que incluirá una variedad de ejercicios diferentes con una variedad de instructores diferentes, todos ellos especializados en distintos aspectos del trabajo de los héroes. Hizo algunos anuncios relacionados con la escuela y varias actividades futuras, luego se los entregó a Yamada Sensei, también conocido como Voicero. Present Mic. Era su nuevo profesor de inglés, y aunque Izuku no había sido un estudiante estelar antes, ahora podía brillar. Tener algunos antecedentes en el aprendizaje del idioma antes de que su don políglota entrara en juego le permitía hablar y leer inglés con cierta fluidez y una pronunciación excelente, lo que hizo que los otros estudiantes se maravillaran de lo bueno que era. Todavía tendría que trabajar para dominarlo, pero sería mucho más fácil de lo que había sido en el pasado, por lo que estaba agradecido. Tenían matemáticas con ectoplasma, lo que hizo que Izuku se volviera loco como un fanático, incapaz de evitar murmurar para sí mismo sobre todos los hechos que sabía sobre el maestro. No fue hasta que Kacchan se dio la vuelta y le gruñó que se callara que se dio cuenta de que estaba hablando en voz alta y se disculpó por interrumpir la clase. Después de las matemáticas, estaba la historia japonesa, impartida por un héroe canoso y retirado llamado Devanger, que a veces se olvidaba de que estaba enseñando a niños y, de vez en cuando, soltaba malas palabras en sus clases. Izuku apreciaba que le apasionara la materia y disfrutaba mucho de la lección. Después de la clase de historia, almorzaron y todos fueron a un comedor enorme donde podían comprar comida muy barata, pero deliciosa, preparada por un héroe profesional llamado Lunch Rush. Uraraka estaba particularmente entusiasmado con esta perspectiva y pidió una comida especialmente grande. Iida le hizo un gesto a Izuku desde el otro lado de la sala, indicando que había asientos cerca de él que todavía estaban disponibles en el comedor que se llenaba rápidamente. Uraraka estaba justo detrás de él y ambos se dirigieron hacia allí. ¿Eres tú? Izuku siguió el sonido de la voz fuerte y miró a su izquierda, donde vio una figura alta y familiar que sostenía una bandeja de almuerzo. ¿Yo ahora sí? Izuku le sonrió al otro chico, contento de verlo.
Después de todo, se habían llevado bien en la prueba de recomendación. Me asignaron al 1B, dijo emocionado. Todos son muy simpáticos. Todos en 1A también son amables, dijo Izuku. Voy a sentarme con mi clase, dijo Yoarashi, pero hablemos más tarde. Suena bien. Izuku asintió y se dio la vuelta para unirse a Ida y Uraraka. A ellos se unieron Kaminari, Kirishima y Mineta, quienes querían interrogar a Izuku sobre sus peculiaridades, y el almuerzo se convirtió en una comida ruidosa y animada. A Izuku no le importaban sus preguntas, aunque era extraño ser el foco de tanta atención cuando todos los demás tenían peculiaridades tan asombrosas. Era un poco frustrante hablar de sí mismo cuando realmente quería ser él quien hiciera las preguntas. Explicó cómo funcionaba la herencia y cómo no sabía si llegaría a un límite en la cantidad de peculiaridades que podía tener o cuándo lo haría. Recibió muchas de las sugerencias habituales al respecto, como pasar el rato cerca de hospitales o viajar a zonas de desastre para poder obtener superpoderes, pero Izuku simplemente escuchó las ideas cada vez más alocadas con humor despreocupado. No tenían los años de advertencias y lecciones de Sir en su haber, por lo que no estaban pensando en las implicaciones morales o éticas que presentaban sus ideas. Era el tipo de charla a la que recurría la gente para escenarios improbables como, si encontrara un genio en una botella. Sabía que no querían decir nada con eso y no se lo tomó en serio. Después del almuerzo, Aizawa los recibió en el salón de clases y les explicó que tendrían un nuevo maestro en la UA para su primera clase de entrenamiento básico de héroes. Izuku miró hacia la puerta que se abrió y se quedó boquiabierto. Estoy aquí. Entró por la puerta como una persona normal. All Might entró en la habitación con estilo dramático y su sonrisa característica firmemente en su lugar. All Might. Gritó Izuku, poniéndose de pie de un salto. Siéntate, maldito nerd, dijo Kacchan como si cada línea de su propio cuerpo no estuviera prácticamente vibrando de emoción. Los demás estudiantes estaban casi tan emocionados como Izuku, que tomó asiento con cierta incomodidad. No tenía idea de que All Might sería profesor en la UA este año. Se preguntó por qué nadie le había dicho nada. ¿Habían tenido miedo de que revelara algo? Ese es su disfraz de la Edad de Plata. Dijo Kirishima con tanto entusiasmo que Izuku ya no se sentía tan nerd. Se me pone la piel de gallina. Dijo Asido, rebotando en su asiento. All Might adoptó una pose dramática que mostró sus músculos e Izuku sonrió. Yo también estoy aquí para convertirlos en héroes y hacerlos pasar por todo tipo de entrenamientos diferentes. Les dijo All Might. Así que, sin más demora, hoy trabajaremos en esto. En una mano sostenía un pequeño cartel que decía, batalla, entrenamiento de batalla. Leyó Uraraka en voz alta, batalla. Dijo Kacchan con una sonrisa maniática. El resto de la clase parecía casi igual de entusiasmado. Entonces All Might presionó un botón en un control remoto y la sala se llenó de un ruido sordo mientras los paneles se deslizaban fuera de la pared, revelando cajas numeradas con manijas. Para este tipo de entrenamiento, necesitarán esto. Dijo All Might con una risa estruendosa. Antes de ser admitidos, todos completaron sus formularios de solicitud especial. Eso y su registro de peculiaridades se tomaron en cuenta para crear el mejor equipo posible para cada uno de ustedes. Disfraces. Dijo Izuku emocionado. ¿Sí? Vitorearon varios de los otros. Vayan a ponerse el traje. Les dijo All Might con una sonrisa. Entonces nos vemos en el campo de entrenamiento beta. Todos se apresuraron a agarrar el estuche que correspondía a su número de asiento y salieron corriendo de la sala. Izuku fue el último en salir y no dudó en saludar a All Might cuando le ofreció la mano gigante cuando se encontraron en la puerta del aula. No intercambiaron palabras, pero Izuku sintió que la felicidad crecía en su interior mientras iba a ver cómo quedaría su nuevo disfraz. Todos estaban tan ocupados equipándose que nadie prestaba atención a nadie más en el vestuario. Izuku hubiera deseado tener tiempo para sentarse y leer el manual que venía con su disfraz, pero sabía que tendría que esperar hasta más tarde. Por ahora, simplemente admiraba el diseño y el color mientras se quitaba el traje principal. Era de un verde azulado con detalles en negro, aunque no tan profundo como su cabello o sus ojos. Era más bien verde azulado. La tela estaba tejida firmemente, resistente pero flexible y se ajustaba casi como una segunda piel. Se cerraba con cremallera en la parte delantera hasta justo debajo de su barbilla. El traje era de manga larga y las piernas tenían estribos en la parte inferior para mantenerlas ancladas en su lugar.
Sus botas eran del rojo solicitado y se veían muy similares a sus zapatillas altas de todos los días que había estado usando casi a diario durante un par de años, desde que había visto una foto de All Might usando un par en una foto espontánea de él en un tabloide. Tenían una suela decente, tenían una capa de plástico transparente con acabado mate sobre ellas y eran lo suficientemente livianas como para no obstaculizar su capacidad de levitar. Había un cinturón utilitario en rojo, hecho del mismo tipo de tela que el traje y un simple toque le mostró que cambiaría de color como quisiera. Las bolsas en el cinturón eran todas parte del cinturón, por lo que cambiarían de color junto con él, necesitando solo un toque, ahorrando tiempo si necesitaba camuflarse rápidamente. Su casco era muy similar al que usan los luchadores, con un receptor incorporado en la cubierta de la oreja y una visera transparente sobre sus ojos. Había un protector de mandíbula que era una pieza separada que se encajaba en su lugar con imanes súper fuertes que se parecían a una sonrisa con sus listones verticales para la filtración de aire. All Might había diseñado esa parte. Izuku también había querido algo que se pareciera a las púas de pelo características de All Might, pero Sir había vetado la idea diciendo que era demasiado obvio, y Gran había señalado que solo lo haría parecer un maldito conejito. El último detalle eran los guantes. Eran negros, del mismo material que el traje y el cinturón. Había algo duro incrustado en los nudillos, e Izuku supuso que era plástico, pero tendría que consultar el manual más tarde. Había cierres en las muñecas para evitar que se le resbalaran de las manos, y el dedo índice de cada mano estaba expuesto, para mayor destreza y para poder usar su don de cambio de color si quería. Con 7 toques, todo su traje podía cambiar de color por completo, aunque sabía que no siempre tendría tanto tiempo. Había cosas que probablemente necesitaría refinar sobre la marcha, pero por ahora, estaba emocionado. Una vez que estuvo vestido, se dio vuelta para ver que los demás también estaban casi listos. Todos se veían geniales. Izuku sonrió mientras salían por la puerta y se encontraron con las chicas, que acababan de salir de su propio vestuario. Izuku examinó sus disfraces y quiso hacer algunas volteretas de emoción. Trató de contenerse mientras caminaban todos en grupo para encontrarse con All Might y Aizawa Sensei en la entrada de Ground Beta. Se ven bien, damas y caballeros. Los elogió All Might mientras se detenían en un semicírculo. Un porte seguro y un vestuario bien diseñado pueden inspirar confianza y seguridad, que es lo que ustedes necesitarán. Porque a partir de hoy, ustedes son héroes. Escuchen todos, dijo Aizawa desde el lado de All Might. Su maestro era casi pequeño comparado con el enorme héroe, pero no mostraba ningún signo de incomodidad. Hoy se dividirán en parejas. Un equipo actuará como villano y el otro como héroe. Se los calificará según la coordinación con sus compañeros, la estrategia general y el comportamiento individual. Se otorgarán puntos extra a los equipos ganadores. Todos tendrán auriculares y se los observará mediante cámaras y robots colocados para brindarnos las mejores vistas del área que utilizarán. Cuando no dio más detalles, All Might volvió a su papel y continuó. Los equipos se elegirán por sorteo. Hay 2 bolsas. Una con los nombres de todos y la segunda con 4 fichas. Equipo villano y equipo héroe. Eso tiene sentido, dijo Ida con un gesto de aprobación. A menudo, los héroes profesionales son llamados a trabajar con otras personas que tal vez nunca hayan conocido antes o con las que no trabajan muy a menudo. Debemos estar preparados en todo momento para tratar con nuevas personas y situaciones. Exactamente, jovencito. Convino All Might. Empecemos, ¿vale? Sin más preámbulos, All Might metió su mano en la primera bolsa y sacó 4 tiras de papel. Un paso adelante. Yaoyorozu, Midoriya, Todoroki y Bakugou. Los 4 avanzaron y, a instancias de All Might, cada uno sacó una ficha de la segunda bolsa. Nuestro equipo de héroes será Midoriya y Todoroki. Anunció All Might en voz alta. Nuestros villanos son Yaoyorozu y Bakugou. Fin del capítulo.